Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El domingo pasado comenzamos a pensar y a reflexionar acerca de uno de los libros más prácticos de la palabra de Dios. Y es el libro del apóstol Santiago, la carta de Santiago. Es tan práctico que casi se lo considera un paralelo en el Nuevo Testamento de lo que en el Antiguo Testamento es el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, usted lo lee en el Antiguo Testamento, es una lista de cosas para hacer que nos conducen a la sabiduría, a la prudencia, al conocimiento de Dios y a crecer en nuestra vida espiritual. Pero en el Nuevo Testamento, la carta de Santiago cumple esta función. Muchos de nosotros muchas veces hemos escuchado muchísimos mensajes, reflexiones, y una vez dice, bueno, pero a ver, con todo esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios me pide que haga? ¿No? Si bien uno puede estar pensando en algunos otros textos, ¿no? Por ejemplo, Miqueas, cuando dice, ¿qué quiere el Señor de ti? Que hagas misericordia, que hagas justicia y que te humilles ante tu Dios. O sea, hay muchos pasajes que nos hablan de esto. Pero el libro de Santiago trata algunos temas que, si bien eran propios de aquellos tiempos, los principios que encierran son muy pertinentes a nuestro hoy, a nuestro contexto. Comenzamos pensando acerca de los problemas. Lo primero, había muchos problemas. ¿Hoy hay problemas? Sobran. Cambio de ministro, suba de dólar, problemas la comida, que no hay gasoil, que tenemos todas estas cosas que vivimos a diario, que escuchamos en los noticieros, problemas. Y estos problemas de alguna manera nos llegan, y si bien uno el domingo sale contento, es de la casa de Dios, cantó, encontró al Señor, sale fortalecido, estuvo con los hermanos, ¿no? De vuelta el lunes nos encontramos con esta realidad que tanto pesa acá en nuestra ciudad, en nuestro entorno. Y Santiago nos decía, bueno, pero si están con problemas, dice, alégrense, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es esto? Claro, dice, porque Dios está tratando con tu fe. Dios está purificando, fortaleciendo tu fe, tu resistencia, como decíamos el viernes en otra de las versiones. El Señor está ayudándonos a crecer, a fortalecernos, a resistir, a aprender a vivir a través de su palabra. Tal es así que Santiago dice, y si te cuesta vivir de esta manera, pedí sabiduría a Dios, ¿no? Y decíamos que la sabiduría es ese ejercicio práctico del conocimiento. Sabiduría es saber, o de alguna manera vivir conforme a lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas hemos aprendido de la palabra de Dios? ¿Y cuántas faltan por aprender? Pero la sabiduría es ese acto en el cual nosotros nos movemos aplicando ese conocimiento a lo que es nuestra vida cotidiana, todos los días. Así que Santiago nos venía por ahí diciendo, tu fe entonces va a ser probada, tu fe va a ser fortalecida, porque él establece como principio que una fe sin obras, una fe que no nos dinamiza, que no hace que podamos vivir la vida espiritual no solamente en un contexto eclesial, sino cada día en nuestra casa, en nuestra familia, en el barrio, no es más que nada que una fe muerta, que una fe religiosa, que una fe que solamente está basada quizás en algunos conceptos, pero no es una fe vívida, práctica, fortalecida. Así que él nos llama entonces a enfrentar los problemas con alegría en la perspectiva del obrar de Dios a través de esas circunstancias y a través de la sabiduría. Pero él sigue hablándonos, y como dijimos en estos domingos vamos a estar reflexionando en este libro. Así que le invito a que vuelva a abrir su Biblia en Santiago capítulo 1.
Vamos a pensar un poquito en cómo sigue adelante Santiago estas propuestas que él tiene para nosotros. Santiago capítulo 1, a partir del versículo 19. Santiago capítulo 1, a partir del versículo 19. Dice así la palabra de Dios, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Primera gran clave que nos presenta Santiago en esta mañana. Él dice, hay 3 cosas que tenemos que hacer. Si usted recuerda, cuando a principio de año comenzamos a predicar en el mes de enero, habíamos estado pensando en el libro de Josué. ¿Se acuerda? Y Josué recibió de parte de Dios una frase que es la que todos conocemos: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y si usted recuerda, Josué lo recibió para 3 cosas. Y la tercera cosa por la cual Dios le pedía a Josué, le hablaba a Josué, y quizás podemos decir le ordenaba a Josué, era que se esfuerce y que sea valiente para hacer la palabra que Dios le había dado. Porque hacer la Biblia requiere valentía. Vivir la Biblia, es hermoso decirlo, es lindo predicarlo, es lindo que nos lo digan, pero vivir la Biblia requiere esfuerzo, valentía, sabiduría, para poder no solamente entender y comprender lo que Dios quiere darnos, sino el hecho de poder llevar a la práctica toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Y acá Santiago comienza con esto, dice, escuchen estas 3 cosas. Dice, amados hermanos, en primer lugar nos dice, todos ustedes, así que acá nos involucra a todos, no es una palabra para los chicos o para los adolescentes o para los hombres solamente o para las mujeres, no, esto es para todos. Dice, escúchenme hermanos, sean rápidos para escuchar. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Qué bueno esto, prestar oídos, no a lo que dice una persona, sino a la palabra de Dios. Prestar oídos, entender lo que Dios nos habla. Y sabemos que hoy Dios nos habla a través de su palabra, en los momentos de la reflexión del texto bíblico. Abrimos la Biblia, pensamos en la Biblia, la compartimos, y mientras escuchamos, mientras leemos, mientras miramos, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, y finalmente el Señor nos habla y nos vamos a casa con esa palabra que Dios nos dice. Ser rápido para escuchar. Lo que está diciendo, presta atención. Presta atención. Pelea en tu mente por entender y recibir lo que Dios quiere decirte. Poné tus fuerzas ahí. Pero también, no solamente nos dice eso, sino dice, en esto sean rápidos. Pero, en segundo lugar, sean lentos para hablar. ¿Cuánto nos cuesta, no? ¿Cuánto nos cuesta? En cuanto nos pasa algo, enseguida ya tenemos siempre una palabra para decirle. A veces pasa en las familias. El esposo dice algo, la esposa ya tiene ahí la palabra para decirlo. Al revés.
¿no? O en el trabajo. Uno nos viene a decir algo y uno ya tiene ahí la palabra para contestar y empieza a elucubrar una serie de cosas. Sean lentos para hablar, porque en la multitud de palabras no falta pecado, dice Proverbios. Sean lentos para hablar. Nos pasa en la congregación, en nuestras casas, en lo de todos los días. ¿Cuántas veces uno reacciona, dice cosas y después dice, ¿para qué habré dicho esto? Por eso Santiago te dice, escuchá, sé rápido, sé atento para escuchar. No solamente lo que Dios dice, lo que las personas nos dicen. Sé una persona que tenés oídos dispuestos, pero tu respuesta debe ser una respuesta meditada, una respuesta pensada. Dice, así que sé lento para responder. Tómate tu tiempo. Entendé al otro. Porque ser lento para responder quiere decir que fuimos atentos en la escucha, comprendimos esa escucha y pudimos entender lo que se nos dice, porque no siempre lo que se nos dice es lo que entendemos. Así que él nos llama, entonces Santiago, a escuchar bien, prestar atención y responder lentamente. Esto tiene que ver con madurez. Esto tiene que ver con experiencia espiritual también. No es cuestión de carácter. No, yo siempre hablo rápido, yo digo esto, yo soy así. No. Esto tiene que ver con madurez espiritual, con crecimiento. ¿Sabe? No me imagino a Jesús respondiendo enseguida, apenas los fariseos le decían algo, él ya tenía. No. Me lo imagino observando, escuchando, comprendiendo y discerniendo lo que se le decía para poder dar una respuesta que trajera gloria al Señor, que bendijera al otro, aunque fuera una corrección, una disciplina o un reto. Así que esto es lo que Santiago nos recomienda. Dice, sean de esta manera. Entonces, rápidos para escuchar, atentos, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Se enoja rápido? ¿Qué nos está diciendo? Lento para enojarse, pero escúchame, Santiago, cuando me pasa esto, yo enseguida... Bueno, él está diciendo, controla tus emociones. Controla tu pensamiento, controla tu respuesta y controla tu emoción. Esta es la otra manera en que nuestra fe es probada. Dijimos por las pruebas, dijimos a través de la petición de la sabiduría, pero también es en la relación con el otro, donde nuestra fe es probada. Uno pensaría, bueno, la fe es probada si asisto o no asisto a la iglesia, si voy o no voy, si voy todos los domingos o voy cada tanto. Mi fe es probada, bueno, si por ahí no puedo leer toda la Biblia todos los días, o si no. Por un lado sí, pero en realidad tu fe es probada en la relación que tenés con el otro, con tu hermano, con tu hermana, en la congregación y con tu familia y con tu entorno, a diario. Ahí probás tu fe. Podés saber todos los versículos que quieras. Salmo 23, que todos lo sabemos de memoria, podemos saber un montón de pasajes del apóstol Pablo, de las enseñanzas de Jesús, el Sermón del Monte, o cualquier otra cosa. Está bien, pero tu fe es probada. Es probada en la relación con tu hermano. Porque lo que el Señor nos llama es a esto, a una relación. Primero con Él, y luego con tu hermano, luego con tu prójimo, con quien está ahí al lado tuyo. Así que aprender a escuchar, aprender a responder y aprender a dominarnos. Todo esto, dice Santiago, que el enojo humano entonces no produce la rectitud que Dios desea. Pablo habla en otros lugares de la obra de la carne y habla también de la respuesta a las emociones. Santiago acá es bien claro. Mira, cuando respondes sin escuchar, rápidamente y sin pensarlo, dice, tu enojo no va a resultar conforme a la voluntad de Dios. Dice, así que
les pido, decía Santiago, les ruego a todos ustedes, sean de esta manera. Dice más adelante el versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. En la versión Reina Valera tenemos el texto que sabemos ya también todos de memoria. No seáis tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Aprendimos así, muchos de nosotros durante años aprendimos así este texto, pero me gusta cómo está acá. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Y me gusta porque no sugiere, no dice, escuchen la palabra de Dios y vean cómo pueden hacer, traten, no. Es bien claro, Santiago, no solo escuchen la palabra de Dios, porque tienen que ponerla en práctica. Porque si no, ¿qué pasa? Te engañas a vos mismo. Quiere decir que podés tener mucha Biblia leída, pero si no la haces, y la gente se va a dar cuenta. Nos damos cuenta. Hay gente que tiene siempre una respuesta, un versículo ahí a flor de labio, ¿no? Pero cuando vos la ves moverse, cuando la ves tomar decisiones, cuando ves que le pasa algo y enseguida, ¿dónde está toda esa Biblia que sabía? Por eso Santiago dice, tenés que ponerla en práctica, porque si no te engañás a vos mismo, te vas a creer que estás bien, te vas a creer que está todo perfecto, a otros no lo vas a engañar, al Señor menos, te vas a engañar a vos. Y Santiago nos lleva al plano de lo absurdo, de lo ridículo. Yo engañándome a mí mismo, ¿qué quiero lograr? ¿Qué espero lograr? Por eso, en ese sentido, te apunta ahí, creo que nos apunta a todos y dispara certeramente. Tenés que hacer la Biblia, tenés que practicarla, porque si no, te engañás. Venís todos los domingos, pero te engañás. Pero si vos la hacés, si vos la vivís, si sos pronto para escuchar, sos lento para hablar, sos lento para enojarse, entonces la sabiduría de Dios va a estar bendiciéndote. Tu fe va a ser una fe viva, una fe con resultados. Porque no solamente son resultados, muchas veces quizás una tarea que uno puede hacer en la iglesia, la hace por fe, es cierto, vivimos por fe, no por vista. Muchas veces en los ministerios, en las tareas que nos tocó hacer, en las que nos va a tocar hacer o en las que hacemos, tenemos tal o cual. No, esos son resultados, pero los resultados que Dios quiere son los resultados que nacen del corazón. Por eso te dice, no te engañes, no te engañes. Está bueno que sepas toda la Biblia, aún de memoria si querés, pero la tenés que hacer. Entonces ahí es cuando comenzamos la relación con ese Dios vivo, personal, íntima con el Padre, haciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Y porque no es fácil en medio de un mundo adverso. Cuando todavía estamos en medio de un sistema de pensamiento que constantemente ataca y trata de quitar a Dios del medio. Por eso el gran desafío es que nuestra fe debe ser en este tiempo una fe fortalecida, una fe renovada, una fe que avanza. Y sigue diciendo Santiago entonces, si afirmás ser religioso, entonces, dice, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo, nuevamente, versículo 26. Mire, así que acá, la primera, si yo digo, si yo escucho la palabra de Dios, bárbaro, pero no la hago, me engaño a mí mismo. Y segundo, si afirmo ser religioso, entonces, pero no controlas tu lengua, dice Santiago, te engañas a vos mismo. Así que mire, en esta mañana aprendimos dos maneras de cómo engañarnos a nosotros mismos.
escuchando pero no haciendo, creyendo que somos algo, pero no refrenamos nuestra lengua. ¿Quiere algo más práctico? Fortalece tu fe, paso a paso. Y termina Santiago esta frase. Así que no solamente refrenar tu lengua del mal, dice, te engañás a ti mismo, dice, y tu religión no vale nada. Pero soy cristiano evangélico. Voy a la iglesia de Avellaneda. Bueno, pero mirá, si vos no refrenás tu lengua, te engañás a vos mismo y tu religión no vale nada. Ahora, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en esto y otra cosa. Mire qué fácil. Ocupate de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejes que el mundo te corrompa. Sencillo. Ocupate de aquellos a los cuales la vida se les hizo más difíciles que a vos. Aquellos que comienzan con una niñez difícil y aquellos que la concluyen en soledad, enfermedad y tristeza. O sea, ocupate del que no puede. La religión verdadera, sin mancha delante de Dios. Fíjense que no habla de liturgias, de cultos. No. Ocúpate del que sufre, del que no puede. Y quizás haya mujeres u hombres solos, ya ancianos, que usted puede ver en el rostro de su tristeza. Quizás usted goza de tener sus nietos, sus hijos, su familia, una congregación, un lugar calentito. Pero muchos no. Y muchos que quizás pelearon durante toda su vida, terminan su vida de esta manera. El Señor nos dice, vos querés tener una relación conmigo, querés tener una fe, bueno, ocúpate de ellos, ayúdalos. Sencillo, no fácil. Así que Santiago nos habla en este primer capítulo, nos llama la atención a estas cosas, nos desafía a estas cosas. Y sabes, hermano, yo estoy leyendo y releyendo este libro. Yo quiero que mi religión sea verdadera. Yo quiero que mi religión sea aquello que forma parte de mi vida, que agrada a Dios y segundo sea de bendición para el otro. Esto es ser iglesia. Santiago nos está enseñando la otra faceta de ser iglesia. Pablo nos habla de la fe, del arrepentimiento, nos habla de la transformación, nos habla del rapto, nos habla de todo lo que Cristo hizo, de los dones del Espíritu, de los ministerios, todo eso bárbaro. Pero Santiago nos habla de otra cosa. Nos habla de lo que pasa cuando abrimos la puerta de nuestra casa y salimos a la calle. Que el Señor en este tiempo nos desafíe. A mí me desafía con esto. Por eso te lo transmito, porque quiero que, no yo, sino el Espíritu del Señor, la palabra de Dios te desafíe. No te engañes a vos mismo. Que el Señor te hable, que el Señor te fortalezca, que el Señor te guíe desde tu temprana edad o desde tu edad ya avanzada. Cada uno de nosotros. Esto es lo que el Señor nos está hablando en este tiempo y vamos a seguir pensando en estos domingos en este libro para renovar nuestra identidad como iglesia, como congregación. Ser esta iglesia, ser este pueblo de Dios que agrada al corazón de Dios, de la cual oigamos un día, como decíamos hace algunos domingos, que oyó Jesús. Estos son mis hijos amados, en ellos tengo contentamiento. Que el Señor te bendiga.